Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Medicina de Impacto por Medscape en español. Es un gusto de nueva cuenta estar con ustedes. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz y hoy nos acompaña una súper amiga que es también una súper infectóloga, la doctora María José Reyes Fentanes, o Fentanes. Fentanes. ¿Qué onda, Majo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, Majo. Encantado de que estés con nosotros. Pues ya te conocemos y aparte hemos escuchado muy cosas buenas tuyas y ya era momento de tener un programa solamente para ti y para este gran tema del cual nos vas a hablar, que es diarrea aguda. Pero antes de eso, Majo, ¿por qué no te presentas? ¿Quién eres tú en la medicina y fuera de la medicina? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí tener esta oportunidad de platicar hoy con ustedes. Yo soy médico, estudié en la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Después hice la especialidad en medicina interna en el Centro Médico ABC y después hice infectología en el Instituto Nacional de Nutrición. Estuve un tiempo en Ciudad de México, pero desde 2018 me vine a vivir a la ciudad de Querétaro. Y aquí trabajo en el Hospital Star Médica y trabajo también haciendo investigación clínica ahorita enfocada sobre todo a vacunas de coronavirus. Y pues bueno, fuera de medicina, pues soy la mayor parte del tiempo que no estoy haciendo medicina, soy mamá de 3 niños, una niña de 6 años y 2 cuates de 3 años y medio, entonces prácticamente me ocupa el tiempo completo y pues otras cosas que me gustan hacer, me gusta mucho leer, me gusta viajar, me gusta mucho el cine. Entonces, bueno, pues esa soy yo. Oye, Majo, ¿cuál es la nueva película infantil del momento? Raya. Raya. Raya y el último dragón. Excelente. Yo sabía que me ibas a contestar eso a la primera. Yo vi Soul. También está buena, aunque creo que es más para Más adultos, para ¿no? mí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, mis hijos la vieron, pero no los captó tanto como Raya. No, pues lo voy a tener que ver. La de Soul ya me Sí. había recomendado, ¿no, Aldo? Por Sí, el jazz o algo así. exacto. Jazz y las almas en pena, ¿no? Está padre. Hola, pues hoy vamos a hablar de diarrea aguda. Este es un problema bien común que nos enfrentamos los médicos, tanto especialistas como no especialistas, y muchas veces la abordamos mal, a veces sobre indicamos medicamentos o sobreestudiamos y muchas veces esta enfermedad se autolimita. Sin embargo, quisimos abordarla desde el punto de vista infectológico y por eso invitamos a una experta, Majo, que espero que sea de su agrado y que todos aprendamos de la mano de ella. Déjame les cuento un caso clínico muy sencillo que hice para adentrarnos en este escatológico tema. Don Eusebio Fuentes Marrón es un hombre de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus, sorpresivamente bien controladas, y acude a tu oficina, Majo, por presentar diarrea aguda. Entonces, bueno, antes de decir si es aguda o crónica o qué onda, pues nos podrías decir a qué le llamamos diarrea y cómo podemos clasificarla. Sí, claro. Bueno, la diarrea se refiere a un aumento en el número de evacuaciones respecto a lo habitual de cada paciente y generalmente es de menor consistencia que lo habitual. Y como para dar una definición un poco más clara, es la presencia de más de 3 evacuaciones en 24 horas o más de 200 gramos en 24 horas. Y la podemos clasificar principalmente en relación al tiempo. La diarrea aguda es aquella que lleva menos de 14 días, la diarrea persistente es la que ha estado presente de 14 a 30 días
y la diarrea crónica es la que ha estado presente más de 30 días. Y la importancia de esto es justamente irnos orientando a cuáles pudieran ser las causas. Principalmente las causas infecciosas, bacterianas y virales, pues se ubican dentro de las diarreas agudas, que son las que llevan poca duración. También las podemos clasificar de acuerdo a la gravedad o a la severidad, como leve aquella que no interfiere con la vida diaria del paciente, moderada si llega a causar algo de afección de la vida diaria o le causa cierto estrés o cierta incomodidad en sus actividades, o la grave, la que es incapacitante o que tiene algún dato de gravedad como diarrea sanguinolenta, ¿no? Esa definición de 200 gramos en 24 horas está muy interesante. Yo no me imagino qué clase de medición, bueno, sí me imagino qué clase de mediciones tuvieron que hacer, pero para llegar a esa determinación está muy chistosa. Sí, la verdad es que la más útil es la del número de evacuaciones, ¿no? Sí, los laboratorios de los gastros de diarrea como que debe ser algo muy interesante, ¿no? Que miden las grasas y como pesándolo y las consistencias y el buque y todo ese tipo de cosas. Creo que la parte donde puede ser bien interesante y me gustaría escuchar tu punto de vista, Majo. Pues como internistas hacemos la historia clínica y esa es nuestra parte fundamental, nuestro mejor estudio, es como desenredamos las cosas. Y el paciente que llega con diarrea, frecuentemente le preguntamos qué fue lo que comiste los últimos días, ¿no? Para intentarlo relacionar a veces con algún alimento. Pero hay algunos antecedentes epidemiológicos claves, ¿no? Que los hacks o pistas de los infectólogos. ¿Qué nos puedes contar de esto, Majo? Claro, sí, pues es muy importante la historia clínica en estos pacientes, es muy importante cachar justo todos estos detalles, hacer una historia clínica muy detallada, enfocado mucho a las exposiciones que tuvo el paciente en los días previos y también al entorno en el que está, ¿no? Si está dentro de una institución, si tuvo algún viaje, si como dices estuvo en algún crucero, estuvo en algún lugar de agua, que puede ser agua salada o agua dulce, o algún lugar de agua recreacional, albercas, algún parque acuático, al tipo de alimentos que consumió, si tuvo contacto con algún animal o con algún insecto, si está dentro de una institución, por ejemplo, que haya un brote dentro de un lugar confinado, un hospital, una prisión, si trabaja con niños pequeños que a veces son transmisores de algunas infecciones. Entonces, me gustaría que revisáramos algunas un poco enfocado a los tiempos de presentación y al tipo de exposición, en qué enfermedades podemos, en qué infecciones podemos pensar. Primero tenemos algunas diarreas y algunas gastroenteritis que se presentan de forma aguda después de una exposición en las primeras horas. Generalmente aparecen de forma como violenta, duran algunas horas, menos de 24, 48 horas y se autolimitan. En estos casos, cuando la exposición, del momento de la exposición al momento de los síntomas, pasa poco tiempo, tenemos que pensar sobre todo en toxinas, ¿no? En enterotoxinas o toxinas preformadas. Entonces, una de las clásicas es la de Bacillus cereus, que es una enterotoxina que va a presentar después de 1 a 6 horas después de que comiste algún alimento contaminado, que de forma característica es alimentos con almidón, como por ejemplo el arroz, y se describe el arroz frito, que estuvo mal almacenado, que pudo haber generado esta toxina, y el cuadro generalmente es náusea, vómito y diarrea. Se puede presentar después también de otros alimentos como carne o leche o algunos vegetales contaminados. La característica es que estas diarreas son acuosas y se van a autolimitar prácticamente en horas. Otro organismo que causa también toxinas que actúan de este tipo es Staph aureus, que da una enterotoxina preformada y esta se puede presentar 1 a 8 horas después de haberla ingerido y también se va a presentar con síntomas náusea, vómito, diarrea acuosa. Es un cuadro autolimitado en 24 a 48 horas y esta la tenemos que pensar sobre todo en cuando consumimos algún alimento ya preparado, procesado o alimentos derivados de animales o lácteos o sándwiches o embutidos que estuvieron mal procesados o mal preparados y que pueden contener esta toxina. La otra importante de este tipo es Clostridium perfringens, que esta es por la presencia de esporas en comida que no está lo suficientemente caliente y que no se refrigeró a tiempo, que se dejó ir como enfriando lentamente.
Esta aparece 6 a 24 horas después de que se ingirió. También el inicio es brusco y se va a autolimitar en las primeras 24 horas y se describe sobre todo en aves o en carne de res, como en trozos grandes, que estuvo mal cocinada, por ejemplo, roast beef o, por ejemplo, pavo o gravies o alimentos precocidos, y también va a causar una diarrea acuosa, aguda, como muy violenta, y después se va a autolimitar. Y todos estos brotes de toxinas los podemos ver en lugares confinados, en prisiones, en hospitales, en instituciones, y el tratamiento que debemos dar, pues, es solo hidratación, ¿no? Después, por ejemplo, para ya entrando a algunas otras bacterias asociadas a diarreas infecciosas, por ejemplo, salmonela se describe de forma característica en alimentos de tipo aves de corral que están mal cocinados. Puede ser también en huevo, ensaladas que llevan huevo que está mal cocido o lácteos no pasteurizados. Y también cuando tenemos contacto con algunos animales como aves, como reptiles o como anfibios, tenemos que pensar en esta bacteria. Y también característicamente la diarrea es acuosa, puede dar fiebre, puede dar algo de dolor abdominal. Para las infecciones virales, la que decías que generalmente encontramos en cruceros, que así se ha descrito clásicamente, es la infección por norovirus. Esta es una de las principales causas de diarrea de tipo viral. Se va a presentar entre 12 a 48 horas después de haber estado expuesto a este agente y se describe en cruceros pues porque es un virus que es altamente contagioso en el contacto persona a persona. Puede ser al momento de preparar alimentos con las manos contaminadas, puede ser por tomar agua contaminada, por estar en contacto directo con las personas o tocar superficies que están contaminadas con el virus. Y se necesitan muy pocas partículas para infectarse y alguien que tiene el virus puede excretar millones de partículas, ¿no? Otra importante también es rotavirus. Rotavirus en particular la podemos encontrar en personas que conviven con niños pequeños, niños que van a la guardería, niños que a lo mejor tienen diarrea y entonces el cuidador que les cambia el pañal si no se lava las manos después de hacer esto, puede contagiarse de rotavirus. Generalmente da también una diarrea acuosa acompañada de vómito, de fiebre, puede haber dolor abdominal y es una causa importante de deshidratación y afecta más a los niños que a los adultos. Sin embargo, ya actualmente tenemos una vacuna en niños que previene hospitalización y deshidratación grave, pero es uno de los cuadros que vemos característicamente en gente que convive con niños. Otra característica también es Yersinia enterocolítica. La característica que nos va a dar es un dolor abdominal en cuadrante inferior derecho que puede simular un cuadro de apendicitis, puede afectar a adultos, pero generalmente afecta más a niños y esta se asocia a carne de cerdo que esté mal cocinada o a personas que prepararon estos alimentos y después no se lavan bien las manos y tocan otros alimentos y los contaminan. Para diarreas, por ejemplo, Campylobacter, que puede dar también al estar en contacto con aves mal cocinadas o aves crudas o con las manos después de tocar estas aves, contaminar más alimentos. Otra característica es vibrio cólera, que generalmente da una diarrea que le llamamos en agua de arroz, son diarreas muy voluminosas. El principal riesgo aquí es que los pacientes se pueden deshidratar rápidamente y el antecedente importante son pacientes que estuvieron en contacto con agua salada o que consumieron mariscos crudos o mariscos mal cocinados o que viajaron a una zona endémica donde hay un brote de cólera en los últimos 3 días. Otra importante es listeria. Listeria da un cuadro de gastroenteritis que generalmente en pacientes que tienen un buen sistema inmune es un cuadro autolimitado y leve. Y aquí el antecedente importante es haber consumido algún producto también ya de estos que están listos para comer en refrigeración, por ejemplo, una ensalada o un sándwich deli o un hot dog, haber tenido ese antecedente y después tener el cuadro de gastroenteritis. Eh, Otro importante es Cryptosporidium. Este se asocia principalmente a agua de alberca o agua de parques acuáticos porque tiene una cápsula que resiste
muy bien al efecto del cloro. Entonces lo podemos encontrar en estos sitios. Alguien que está enfermo, que está con diarrea, que va a nadar a una alberca y puede ocasionar un brote entre la gente que estuvo ahí presente. Entonces, cada uno de estos tiene así como un tip que nos puede hacer pensar en un agente o en otro, y por eso es muy importante que en el interrogatorio revisemos todos estos antecedentes. Wow, yo ya estoy así como que ya tanta información se me acaba de desbordar de la cabeza porque Ya podemos cerrar el podcast, ya valió la pena. ya, vámonos. Oye, no, extraordinario, extraordinario, Majo. Ya no sé ni cómo continuar de todo lo que nos acabas de decir. Ya mis preguntas no te van a hacer justicia. Pero bueno, a mí y antes en la semiología, ya sabes, los doctores antes nos enseñaban que la cantidad de diarrea que se produce en el intestino delgado es como más voluminosa y la que se produce en el intestino grueso es como más, no tan voluminosa y se acompaña más como de estos síndromes más inflamatorios, como de pujo, tenesmo, etcétera. Es importante hacer esa distinción y también importa hacer la distinción si la diarrea es osmótica, secretora, etcétera. Yo a veces no le encuentro tanto la razón en el primer contacto del paciente en andar tratando de dilucidar si tiene una diarrea osmótica o secretora. Solamente me fijo más a ver si tiene síndrome de respuesta inflamatoria o sangre, pero no sé si estoy haciendo esto demasiado Pues yo simple. estoy de acuerdo contigo. Creo que la clasificación de diarrea osmótica y secretora pues creo que tiene mayor importancia como académica el pensar, el hacer la diferencia entre ambas, porque muchas veces estos cuadros de inflamación o de infección intestinal llega un momento en que se sobreponen, ¿no? Empieza siendo a lo mejor secretora y después por todo el daño que hay empieza a haber algo de componente osmótico. Entonces, aunque sí se hace la distinción, la verdad es que no es algo tan importante en el momento de la consulta y no hace tanto la diferencia en las decisiones que vas a tomar frente a tu paciente. Sí, una diarrea que viene de intestino delgado es una diarrea que puede ser de mayor volumen, que puede acompañarse de, por ejemplo, un dolor abdominal más ubicado en región periumbilical, a diferencia de una diarrea que inflama más la parte de colon o recto, que pueden ser diarreas un poco más escasas, con presencia de sangre, con síntomas como pujo, tenesmo. Sin embargo, lo que tú dices es lo adecuado, o sea, lo que tenemos que hacer principalmente es valorar qué tipo de paciente tenemos. ¿Es un paciente inmunocompetente o es un paciente que tiene algún factor de inmunocompromiso que puede hacer que se complique? Es muy importante ver si la diarrea es inflamatoria, si hay presencia de sangre franca en las evacuaciones, porque eso también nos va a orientar al tratamiento, y si tiene datos de toxicidad sistémica, si es un paciente que está con datos de sepsis o que está con fiebre, o cuál es el estado de su estado de volumen, ¿no? ¿Qué tanto se nos va a complicar este paciente? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Solamente hidratación y hacer algo para disminuir un poco la frecuencia de las evacuaciones? ¿O es un paciente que va a ser candidato a recibir un antibiótico porque el antibiótico realmente va a ser un cambio para él? Entonces, como tú lo dices, creo que eso es mucho más importante a clasificar la diarrea en un primer abordaje, ¿no? Bueno, completamente de acuerdo contigo, Majo. Finalmente ocupamos algo más práctico para identificar el tipo de diarrea y definir cuáles son los siguientes pasos a seguir. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro caso. Su diarrea empezó hace 4 días y él normalmente, su basal es que evacúa una vez al día. Pero en la última semana han sido al menos 3 evacuaciones semilíquidas, incluso lo han despertado por la noche. Cree que ha tenido fiebre, pero no se la ha medido y no está seguro si hay sangre en las evacuaciones porque la verdad es que no se ha puesto a revisarlas. Sus signos vitales estaban normales y no había datos francos de hipovolemia. Ahora, Majo, ¿a qué pacientes decides tú estudiar más a fondo? ¿O cuáles piensas que se pueden autolimitar simplemente? ¿Y cuáles son los estudios que solicitas habitualmente que puedan tener mejor rendimiento diagnóstico o que te puedan cambiar el manejo? Sí, pues mira, un poco en este caso clínico, pues es un paciente que al parecer no tiene un factor de inmunocompromiso importante como para pensar en agentes infecciosos diferentes, ¿no?
sí tiene 3 evacuaciones al día, pero su estado hipovolémico es adecuado, sus signos vitales están normales, no ha percibido, o sea, dice, puedo tener fiebre, pero ni siquiera ha tenido la necesidad de tomarla, no parece tener datos de bacteremia. Y además, dice, pues no he notado si hay sangre en las evacuaciones, entonces suponemos que no son evacuaciones francamente sanguinolentas. Entonces, a mí me parecería que este es un paciente en el que probablemente yo decidiría dar algo de tratamiento sintomático y vigilarlo. En los pacientes que tenemos que pensar en hacer más estudios son aquellos pacientes que se presentan con algún dato de alarma o que se puedan complicar. Por ejemplo, pacientes que tienen disentería o evacuaciones con sangre franca, pacientes que están febriles, sobre todo si ya han pasado más de 72 horas, pacientes que tienen datos de sepsis o pacientes que están francamente deshidratados o con un cuadro severo de evacuaciones muy abundantes y que están afectando su estado de volumen, ¿no? Entonces, en estos pacientes yo sí pensaría hacer un abordaje un poco más amplio. Eh, Podemos iniciar con algunos laboratorios generales, una biometría hemática en qué nos ayudaría. Bueno, en ver su estado de ver el valor de hemoglobina, ver, por ejemplo, si fuera una hemoglobina alta que habla de que está deshidratado, pero si fuera una hemoglobina inesperadamente baja, pensar si este paciente pudiera estar hemolizando como una de las complicaciones de algunas de estas bacterias, ver también cómo están las plaquetas para ver que no tenga trombocitopenia también asociado a una de las bacterias que puede causar síndrome urémico hemolítico, ver cómo están sus niveles de leucocitos, por ejemplo, infecciones por Clostridium, que es una causa de diarrea, pues sí, la cifra de leucocitos te hace pensar si es un Clostridium más complicado o no. En pacientes, pues, que tienen datos de hipovolemia, que están deshidratados, que los signos vitales no están normales, valorar cómo está la función renal, BUN, urea, creatinina, valorar unos electrolitos. Y en pacientes que sospechamos síndrome urémico hemolítico, incluso podríamos hacer un frotis sanguíneo, ¿no? Un poco orientado a explorar más sobre la diarrea, sería primero un coprológico. Ahí nos interesa ver la presencia de leucocitos, la presencia de moco, la presencia de sangre, y eso nos puede ir orientando a si se trata de una diarrea inflamatoria en la que tengamos que buscar más causas infecciosas y de ahí pasar ya a un coprocultivo, pensar en estas bacterias que tenemos que pedir coprocultivos especiales porque no las vamos a encontrar en un coprocultivo normal como Yersinia o como Campylobacter, que tenemos que comentarlo con el laboratorio. Y de ahí podemos pasar también a las pruebas moleculares, a las PCR múltiples, donde podemos encontrar varios virus, varias bacterias y varios parásitos. El coproparasitoscópico es un estudio que es operador dependiente, que no siempre es reproducible y que puede variar también porque podemos tener una muestra donde no encontremos ningún parásito. Entonces, a veces nos podría dar más información el pedir una PCR múltiple que ya incluya varios de los parásitos principales que buscaríamos en este tipo de infecciones. Excelente, súper claro. Muy bien, Majo. Pues hace un momento nos comentabas sobre que los virus son los agentes más frecuentes, sin embargo, pues no tenemos habitualmente un diagnóstico etiológico como tal. Y resulta que tal vez muchos de nosotros pensamos que las bacterias es lo más frecuente y los que se nos vienen a la mente es E. coli, Shigella, Salmonella, ¿no? Pero tenemos un tanto fuera del radar algunos de estos que nos comentaste como norovirus o rotavirus. Esto es en el paciente inmunocompetente. Sin embargo, en el inmunocomprometido, pues cambia completamente la cosa y ahí sí, de por sí, estamos ignorantes en los previos, pues en estos mucho más, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre en quiénes sospechar estos agentes virales, ¿no? Que son los más comunes? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los agentes más frecuentes en el paciente inmunocomprometido? Estos agentes virales, lo que comentábamos, por ejemplo, norovirus es la primera causa de brotes de diarrea en un ambiente
cerrado, ¿no? Como lo que decíamos, en un crucero, en un comedor, en una prisión, en un hospital. Es una de las principales causas de brote de diarrea. Generalmente estas infecciones virales se van a presentar con una diarrea acuosa. Pueden ser, pueden ser evacuaciones muy frecuentes y abundantes, y puede acompañarse de dolor abdominal, puede haber náusea, puede haber vómito. En particular, rotavirus es una infección también viral bastante común, y lo que les comentaba, que generalmente es común en niños, y de ahí se transmite a sus cuidadores, a sus maestros, a los papás, a los abuelitos que están con ellos, y la característica también es que es una diarrea acuosa. Ahora, para los pacientes inmunosuprimidos, pues ahí sí tenemos que pensar en que ciertas bacterias que a lo mejor en un huésped inmunocompetente no van a dar un cuadro complicado y se van a autolimitar, en pacientes inmunosuprimidos podrían dar cuadros más complicados con toxicidad sistémica, con bacteremia, con tiempos más prolongados de infección. Por ejemplo, pacientes con VIH o con que reciben algún tratamiento inmunosupresor para una enfermedad reumatológica, pacientes trasplantados, pacientes con alguna quimioterapia, pudieran tener una infección por salmonela que se complicara con bacteremia o con depósitos profundos, una infección también por Campylobacter complicada con bacteremia. Tenemos que pensar también infecciones virales más prolongadas como el mismo norovirus o rotavirus, y tenemos que pensar en patógenos ya también diferentes. Uno característico en pacientes trasplantados, en pacientes con SIDA, citomegalovirus, ¿no? Que puede ser causa de diarrea. Generalmente es una diarrea más hacia lo persistente o lo crónico, pero ahí ya tenemos que pensar en estudios como una colonoscopía, toma de biopsias. Parásitos, por ejemplo, ciclospora, cistoisospora, también Cryptosporidium. O sea, son infecciones que ya tenemos que buscar en este grupo. Bueno, y también en inmunocomprometidos, principalmente pacientes con VIH-Sida, tenemos que pensar en infecciones por micobacterias, que puede ser por Mycobacterium avium complex o Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces también siempre sospechar esto, pedir las pruebas específicas y tenerlos en mente cuando valoramos este tipo de pacientes. Bueno, y ya llegamos a la parte que más nos gusta de nuestros episodios, que es acerca de los tratamientos. Aquí, Majo, tu expertise va a ser de mucha ayuda. ¿A qué pacientes sí debemos de tratar con antibióticos? Y esto porque lo que nos interesa mucho a nosotros es mejorar las prácticas clínicas, y creemos que una forma de mejorarlas es limitando el uso inapropiado de antibióticos. Entonces, ¿tú cómo es tu approach aquí? Pues básicamente tenemos que evaluar justo el paciente, ¿no? Si es un paciente inmunocompetente, si no tiene datos de toxicidad sistémica, si la diarrea no es sanguinolenta, si no tiene fiebre que se ha prolongado más allá de 72 horas, y no tiene datos de bacteremia, o no estamos sospechando, por ejemplo, fiebre tifoidea, ¿no? Alguna infección para la que sí haga un cambio el antibiótico, el manejo solamente debe ser sintomático. Lo más importante es mantener a los pacientes bien hidratados. Puede ser que usemos una de estas soluciones de hidratación por vía oral. Eh, si no toleran vía oral, podemos usar incluso nutrición a través de una sonda nasogástrica, y si tiene compromiso con choque o un estado de hipovolemia y que no alcanzamos a reponer por vía oral, incluso podemos ponerle soluciones intravenosas, ¿no? Eso es lo principal en la mayoría de las diarreas. Ahora, es importante que un paciente con una diarrea sanguinolenta en la que estamos pensando dar antibiótico, esperemos primero a hacer las pruebas diagnósticas y descartemos justamente estas bacterias que se pueden asociar a producción de toxina Shiga y dar un síndrome urémico hemolítico, porque al darle antibiótico a estos pacientes podríamos precipitar ese cuadro, ¿no? Entonces,
lo primero sería abordar a estos pacientes, tratar de tener un diagnóstico etiológico y en base a eso decidir si les tenemos que dar un antibiótico o no. En la mayoría de los casos, el dar un antibiótico lo que puede ayudar es a cortar un poco el tiempo de duración de la diarrea, ¿no? Pero sí debemos estar bien seguros que no estamos ante uno de estos casos. ¿En quiénes daría a lo mejor antibiótico? Pues a lo mejor en pacientes que se puedan llegar a complicar, por ejemplo, pacientes menores de 3 meses de edad donde se sospecha fuertemente que la infección sea bacteriana, un paciente que tenga sospecha de que el cuadro es por Shigella y que tiene datos de toxicidad, fiebre, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta importante, pacientes inmunosuprimidos que tengan enfermedad grave y que tengan evacuaciones sanguinolentas o que tengan datos de sepsis o que estén muy deshidratados con abundantes evacuaciones, también podría considerar iniciar tratamiento antibiótico. Fiebre alta mayor de 38,5, datos de sepsis y estar como en México, pues que somos una zona endémica para varios de estos agentes causantes de diarrea del viajero, y sospecha de fiebre enteral por Salmonella tifi o paratifi, después de que ya tomé cultivos adecuados para hacer el diagnóstico, hemocultivo, coprocultivo, urocultivo, entonces podría pensar en iniciar un antibiótico. Ahora, ¿qué antibióticos das empíricamente, Majo? ¿Cuáles son nuestras opciones? Pues los principales sería un macrólido, en particular acitromicina o una fluorquinolona. Estos dos antibióticos pues cubrirían el espectro de las bacterias que estoy considerando que quiero tratar o que debo tratar. Eh, las fluorquinolonas, sin embargo, las dejaría como una segunda opción debido a que, por ejemplo, Campylobacter, que es una de las principales bacterias asociadas a diarrea del viajero, que es una de las infecciones que buscaría a lo mejor dar tratamiento antibiótico para cortar un poco la duración de la infección. Eh, Cada vez hay más reportes de resistencia a quinolonas y además sabemos bien que las quinolonas pues, se asocian a más complicaciones o más eventos adversos que los macrólidos y además también pues es importante cómo favorecen las resistencias bacterianas, ¿no? Entonces, pienso que el antibiótico ideal inicial sería a lo mejor darles acitromicina, se puede dar 1 gramo como dosis única o se pueden dar 500 miligramos cada 24 horas a lo largo de 3 días. Finalmente, después de explicarle a don Eusebio que él está bien solamente con tratamiento soporte, su Pepto-Bismol y su suero, no va a pasar a mayores y se va sin una receta de antibiótico. Creo que eso es un gran éxito. Después de eso, en 2 días mejorar sus síntomas por completo. Dentro de estos estudios de extensión, ¿qué opinas del némesis de los infectólogos, la kriptonita de los infectólogos, las famosísimas reacciones febriles? ¿What? Híjole, las reacciones febriles son una prueba que desgraciadamente la seguimos viendo de forma muy común, sobre Te todo escuché arquear cuando de náusea. sobre todo en, pues, en medicina de primer contacto, ¿no? Hay pacientes que ni siquiera tienen fiebre, tienen a lo mejor dolor de cabeza, tuvieron un cuadro de diarrea de 3 días que se autolimitó, o tienen un cuadro de dolor abdominal también que se autolimita, les piden unas reacciones febriles, tienen alguna positiva y de ahí les hacen diagnóstico de fiebre tifoidea y empieza el camino de tratamiento con antibiótico y después les piden otras reacciones febriles para ver si ya con el antibiótico se curaron y ya las reacciones febriles son negativas y viene otro antibiótico. Entonces, realmente las reacciones febriles son una prueba que ya no tiene ningún fundamento para utilizarse. Son pruebas que tienen mucha variabilidad de un laboratorio a otro, son operador dependiente, no están bien estandarizadas y en el caso de que llegaran a ser positivas, de lo único que nos hablan es de una exposición previa a esos organismos, no hablan de una infección activa y mucho menos las debemos pedir para ver si hay curación y en base a eso estar dando antibióticos, ¿no? Generalmente se usan para diagnosticar o para buscar fiebre tifoidea. Los pacientes con fiebre tifoidea lo que tenemos que hacer es buscar
a la salmonela en cultivos, hemocultivo, coprocultivo, urocultivo, incluso se puede llegar a hacer cultivo de médula ósea para llegar al diagnóstico, pero realmente las reacciones febriles no tienen ninguna utilidad y sí son una fuente importante de que se usen antibióticos de forma indiscriminada y de tiempo prolongado y un antibiótico y como siguen positivas otro antibiótico. Entonces sí, son la kriptonita definitivamente. Yo aquí, en pacientes que me llegaban con diarrea persistente, cuando veía un poco más de medicina interna, porque ya casi no veo, pero lo que me parecía súper útil aquí es estas PCRs múltiples, Majo, como tú nos decías, porque me logré identificar un brote ¿cómo? ¿De qué era lo que? De Cryptosporidium o de ciclospora, no me acuerdo de cuál, de ciclospora exactamente en una colonia acá, Pipiricinay de la Ciudad de México. Y un chorro de pacientes llega con esta diarrea como de más de un mes y aquí sí, pues son unas pruebas muy sensibles con una tasa de altos positivos, de falsos positivos alta y que además es cara, pues no la puedes andar pidiendo a diestra y siniestra, pero nosotros a estos pacientes que nos llegaban se les pedíamos con estas diarreas persistentes y cachamos un brote de esto y un par de pacientes con CMV, perdón, con Clostridioides difficile que andaban ahí con esas diarreas persistentes, no tan severas. Uno de ellos me acuerdo mucho, su esposa había sido hospitalizada por una infección por Clostridium o Clostridioides que fue muy fuerte, ya se fue de alta el esposo y todo, y después el señor llegó con esta diarrea persistente y a ese fue el que le diagnosticamos Clostridioides difficile con una PCR. Entonces, mis anécdotas. Pues como causas infecciosas, lo más común ya en una diarrea que va más allá de 14 días serían infecciones por parásitos. Yo en ese caso sí recomendaría también hacer el abordaje microbiológico, tener bien identificado el agente y en base a eso dar un tratamiento dirigido. Algunos de los comunes son, por ejemplo, Cryptosporidium. Cryptosporidium puede durar hasta 3 semanas el cuadro clínico. Incluso son pacientes que pueden estar con náusea, con dolor abdominal, con diarrea y pueden ir perdiendo peso porque el cuadro se prolonga más tiempo. Por ejemplo, también ciclospora, que se asocia a que comamos frutas o verduras contaminadas y también el cuadro puede prolongarse por varias semanas y también son pacientes que tienen síntomas, pues, van perdiendo peso, tienen dolor abdominal, se sienten llenos después de comer, entonces como que va afectando su calidad de vida. Yardia es otro también de los importantes que también tenemos que buscar dirigidamente y si encontramos alguno de estos, pues darles tratamiento, pero yo sí recomendaría en estos casos ya de diarrea más prolongada, si sospechamos que es algo infeccioso, hacer un abordaje primero y llegar a la causa y tratarlos en base a eso. Otra importante es Clostridium, ¿no? A lo mejor tenemos un paciente que empezó con una diarrea viral o tuvo una diarrea bacteriana, empieza el camino de antibióticos y termina con una diarrea por Clostridium. Entonces, eso también es importante pensar. Pacientes que han recibido antibióticos en las últimas 8 a 12 semanas o que han estado en un ambiente hospitalario, uno de los agentes importantes de diarrea es Clostridium, entonces también estamos obligados a pedir toxinas para Clostridium, pedir una GDH, o pedir una prueba molecular, hacer el diagnóstico e iniciar tratamiento, que sería otra de las que se podrían presentar después de estos primeros 14 días. Pues muchas gracias, Majo. Una excelente charla, aprendimos muchísimo. Se ve que dominas el tema a la perfección. ¿Cuáles son tus puntos para llevar a casa? Pues punto número 1, es muy importante la historia clínica de estos pacientes, buscar todos estos factores de riesgo de exposición que tuvieron en los días previos para que eso nos vaya orientando sobre los probables diagnósticos. Punto número 2, pensar que la mayoría de estas infecciones en alguien inmunocompetente son cuadros que generalmente o son virales o pues, si son por bacterias son cuadros que se van a autolimitar en 5 a 7 días y que no necesitamos darle antibiótico a estos pacientes. Punto número 3, es importante detectar los datos de alarma en los pacientes que sí tenemos que investigar un poco más y sí tenemos que pensar
en si se van a beneficiar de darles antibiótico. ¿Qué datos de alarma son? Pues un paciente que tiene diarrea sanguinolenta, con fiebre, sobre todo si va más allá de 72 horas, que tiene datos de toxicidad sistémica o que tiene datos de alguna complicación, ¿no? Choque hipovolémico, o que por las características del cuadro nos orienta a alguna etiología que sí puede beneficiarse de que les demos antibiótico, pero repito, estos son los menos, ¿no? O sea, en general, los cuadros de gastroenteritis infecciosa se van a autolimitar y no tenemos que dar antibiótico. Excelente. Pues muchísimas gracias. Creo que eso fue todo. Por favor, sigan a Majo María José Reyes. Su Twitter es Majo, con J, obviamente, _ Refent, Refent, para que se nutran de conocimiento infectológico. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.